los rasgos estéticos de la comunicación no verbal. Se refieren a los elementos visuales que acompañan a la comunicación verbal y que contribuyen a transmitir un mensaje. Estos elementos pueden ser apariencia física, la vestimenta, el peinado, el maquillaje, la higiene personal, etc. Kinésica, los movimientos del cuerpo, como gestos, posturas, expresiones faciales, contacto visual, etc. Proxémica, la distancia física que se mantiene con los demás, el uso del espacio personal, etc. Paralenguaje, los elementos no lingüísticos que acompañan al habla, como el tono de voz, la velocidad, el volumen, las pausas, etc. Objetos, los objetos que se utilizan en la comunicación, como la ropa, los accesorios, los muebles, etc. Estos rasgos estéticos pueden influir en la percepción que los demás tienen de nosotros, y pueden transmitir información sobre nuestra personalidad, nuestro estado de ánimo, nuestra cultura, etc. Por ejemplo, una persona vestida con ropa formal puede parecer más profesional que una persona vestida con ropa informal. De igual manera, una persona que habla con un tono de voz alto y agresivo puede parecer más dominante que una persona que habla con un tono de voz bajo y suave. Es importante tener en cuenta que los rasgos estéticos de la comunicación no verbal son culturalmente específicos, y lo que se considera apropiado en una cultura puede no serlo en otra. Por ejemplo, en algunas culturas, el contacto visual directo es considerado un signo de respeto, mientras que en otras, se considera un signo de desafío. Es importante ser conscientes de los diferentes significados que pueden tener los rasgos estéticos de la comunicación no verbal en diferentes culturas, para evitar malentendidos y para poder comunicarnos de manera efectiva. La kinésica es el estudio de los movimientos corporales y cómo estos transmiten mensajes. Aquí te presento algunos ejemplos. Gestos. Gestos ilustrativos. Acompañan el habla, como señalar un objeto o describir un tamaño. Gestos emblemáticos. Tienen un significado específico, como el pulgar hacia arriba para bien o el dedo índice en la boca para silencio. Gestos reguladores. Controlan la conversación, como asentir con la cabeza para indicar sí o mover la mano para pedir turno de palabra. Gestos adaptadores. Son movimientos inconscientes que se realizan por nervios o ansiedad, como tocarse el cabello o morderse las uñas. Expresiones faciales. Sonrisa. Transmite alegría, felicidad o amabilidad. Fruncir el ceño indica enojo, confusión o concentración. Entrecerrar los ojos puede expresar desconfianza, duda o interés. Levantar las cejas expresa sorpresa, interés o duda. Postura. Postura abierta, brazos y piernas sin cruzar, indica apertura y confianza. Postura cerrada, brazos y piernas cruzados, puede indicar resistencia o desconfianza. Inclinarse hacia adelante muestra interés y atención. Inclinarse hacia atrás puede indicar aburrimiento o desinterés. Contacto visual. Contacto visual directo indica interés, confianza y sinceridad. Evitar el contacto visual puede indicar timidez, desconfianza o falta de interés. Recuerda que la interpretación de la kinésica depende del contexto, la cultura y la personalidad del individuo. Como modelo de lenguaje, no tengo una cultura propia. Sin embargo, puedo acceder a información sobre las culturas humanas y puedo decirte que algunos gestos comunes en muchas culturas latinoamericanas incluyen el saludo con un abrazo o un beso en la mejilla, es una forma de mostrar afecto y cercanía. El gesto de no con la cabeza se realiza moviendo la cabeza de lado a lado. El gesto de sí con la cabeza se realiza moviendo la cabeza de arriba a abajo. El gesto de te estoy escuchando o estoy de acuerdo se realiza asintiendo con la cabeza. El gesto de no entiendo se realiza frunciendo el ceño y levantando las cejas. El gesto de te estoy llamando se realiza moviendo el dedo índice hacia adelante y hacia atrás. Es importante tener en cuenta que los gestos pueden tener diferentes significados en diferentes culturas. Por ejemplo, el gesto de OK con el pulgar y el índice formando un círculo puede ser considerado ofensivo en algunas culturas. Por eso, es importante ser consciente del contexto y la cultura de la persona con la que te estás comunicando para evitar malentendidos. Como modelo de lenguaje, no tengo una cultura propia.
Sin embargo, puedo acceder a información sobre las culturas humanas y puedo decirte que algunos gestos comunes en muchas culturas latinoamericanas incluyen el saludo con un abrazo o un beso en la mejilla, es una forma de mostrar afecto y cercanía. El gesto de no con la cabeza, se realiza moviendo la cabeza de lado a lado. El gesto de sí con la cabeza, se realiza moviendo la cabeza de arriba a abajo. El gesto de te estoy escuchando o estoy de acuerdo, se realiza asintiendo con la cabeza. El gesto de no entiendo, se realiza frunciendo el ceño y levantando las cejas. El gesto de te estoy llamando, se realiza moviendo el dedo índice hacia adelante y hacia atrás. Es importante tener en cuenta que los gestos pueden tener diferentes significados en diferentes culturas. Por ejemplo, el gesto de OK con el pulgar y el índice formando un círculo puede ser considerado ofensivo en algunas culturas. Por eso, es importante ser consciente del contexto y la cultura de la persona con la que te estás comunicando para evitar malentendidos. Sí, hay muchos gestos que se usan en situaciones formales. Algunos ejemplos son: un apretón de manos firme, es la forma más común de saludo en situaciones formales, especialmente en el ámbito profesional. Una reverencia, se utiliza en situaciones muy formales, como al saludar a un dignatario o a un miembro de la realeza. Un saludo con la mano, se realiza con la mano ligeramente levantada, y se utiliza en situaciones formales como al saludar a alguien desde la distancia. Un gesto de atención con la cabeza, se realiza asintiendo con la cabeza de manera discreta para mostrar que se está escuchando y prestando atención. Un gesto de respeto con la cabeza, se realiza inclinando ligeramente la cabeza hacia adelante, y se utiliza en situaciones formales como al saludar a alguien de mayor edad o de mayor rango. Un gesto de agradecimiento con la cabeza, se realiza inclinando la cabeza ligeramente hacia adelante y hacia atrás, y se utiliza en situaciones formales como al recibir un regalo o un favor. Es importante tener en cuenta que la forma en que se realizan estos gestos puede variar según la cultura y la situación. Por ejemplo, un apretón de manos firme puede ser considerado demasiado agresivo en algunas culturas. Además de los gestos, hay otros elementos de la comunicación no verbal que son importantes en situaciones formales, como la vestimenta, la postura y el contacto visual. Los gestos considerados irrespetuosos varían mucho según la cultura y el contexto. Lo que puede ser aceptable en un lugar, puede ser ofensivo en otro. Aquí hay algunos ejemplos de gestos que suelen ser considerados irrespetuosos en muchas culturas. Apuntar con el dedo, en muchas culturas, apuntar con el dedo a alguien se considera grosero y puede interpretarse como una amenaza. Mostrar la planta del pie, en algunas culturas, mostrar la planta del pie a alguien se considera un insulto. Hacer un gesto obsceno con la mano, estos gestos, como el dedo medio, son considerados ofensivos en la mayoría de las culturas. Tocar a alguien sin permiso, en muchas culturas, tocar a alguien sin permiso se considera una invasión de su espacio personal. Gestos exagerados, en situaciones formales, los gestos exagerados pueden interpretarse como falta de profesionalidad o incluso como arrogancia. Gestos despectivos, gestos como hacer muecas o burlarse de alguien con la mirada, son considerados irrespetuosos. Es importante ser consciente de las normas culturales y sociales del lugar en el que te encuentras para evitar ofender a alguien. Si no estás seguro de si un gesto es apropiado, es mejor evitarlo. Un buen consejo es observar cómo se comportan las personas a tu alrededor y seguir su ejemplo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.